Llegan esta noche. En esta noche vamos a estar hablando acerca de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es todo aquello que venga a ocupar el lugar de Dios. Pero la idolatría tiene una historia. La idolatría nació en el trono de los cielos. Así como lo escucha, nació en el cielo, nació en la gloria. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 28, nos cuenta el relato y la tipología del rey de Tiro. Dice la escritura que en el jardín del Edén se paseaba ese querubín grande protector llamado Lucero, estrella de la mañana, hoy en día conocido como Satanás, como el enemigo de las almas, como la serpiente y otros muchos nombres más. Sin embargo, dice la escritura que fue perfecto desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad. Lucero quiso ser igual a Dios. Isaías 14 dice que él quería poner su trono frente al Altísimo. Imagínense, el trono de Dios y al frente el trono de Satanás. Él era el que dirigía la adoración. Él era el que dirigía el cántico celestial y la proclama de un Dios grande, poderoso y maravilloso. Pero dice la escritura que por las múltiples contrataciones que él hizo, creyendo que de él emanaba toda esa fuente de bondad, de sabiduría, de adoración, él comenzó a meter esa cizaña, ese susurro en el oído de los ángeles y los seres celestiales que habían sido criados por Dios. Dios es un Dios que todo lo sabe. Él es omnisciente. Él sabía lo que este ser creado por él mismo estaba haciendo. Sin embargo, lo dejó. Y en un momento de la confrontación, le dice, por tus múltiples contrataciones has sido desechado y fue arrojado a tierra. Y cuando fue arrojado a tierra, él se trajo la tercera parte de los ángeles y los estableció en un mundo que hoy conocemos como el mundo de maldad, donde habita Satanás y sus demonios y los espíritus inmundos en los lugares celestiales. Él fue desechado. Espanto serás si para siempre dejarás de ser. No le bastó solamente con eso, que él quería la adoración para él. Él quería convertirse en el ídolo de la época, por decirlo de esa forma. Y hoy en día, ese pecado de idolatría, ese pecado de rebelión, ese pecado de soberbia, de altivez, ese pecado de Jezabel, hoy en día se manifiesta en las iglesias y la gente no se está percatando. La gente no se está dando cuenta de cómo influye el enemigo de las almas en los líderes, de cómo influye tantas cosas, el humanismo, el feminismo, y cómo están haciendo una catástrofe en la iglesia local, donde las ovejas van y están siendo llevadas como ovejas a un matadero. Y la ignorancia de tales es tanta que un hombre que proclama una palabra, se le cree esa palabra, aunque no provenga de Dios. Hoy publiqué en el Facebook que idolatría es una palabra o un hombre cuando usted lo sigue. Y sí, es idolatría todo aquello que manifiesta rebeldía contra Dios. La palabra de Dios nos habla de los profetas mayores y de los profetas menores. La última profecía o el último profeta se llamó Juan el Bautista. Después de ahí lo que hay es don de profecía. Y mucha gente ignora lo que es el don de profecía, o lo que es el Ketubín, o lo que es el Nepín, o lo que es la Tanakh, o lo que es la Torá de Dios, y han sustituido el reo de Dios, lo dicho de la boca de Dios, que es la palabra reo, por simplemente un logos escrito o una interpretación o una mala hermenéutica. Escatología, la ciencia del evento futuro, lo profético, todo se ha dado, todas las profecías están cumplidas. La única que falta es el retorno de Jesucristo a la tierra en el arrebatamiento y después la descendencia
de la Nueva Jerusalén. Eso es lo único que falta. Todo lo demás está ahí. Ahora, Mateo 24 describe terremotos, describe hambrunas, describe muchas cosas de tribulación para estos últimos tiempos y también para los tiempos pasados, porque la Biblia es una esfera. Y hoy estamos viviendo cosas que ya han sido anunciadas. Entonces, cuando una persona dice, Dios me reveló que va a temblar, Dios no le ha revelado absolutamente nada. Eso no es un profeta. Él está repitiendo algo que dice la Biblia. Entonces, yo no puedo decir que Dios me dijo cuando ya ha sido dicho. Y ese es el problema hoy de los susodichos apóstoles y los susodichos profetas. Y la gente que está mal enseñando prácticas y saliéndose de una sana doctrina para atemorizar a la gente y sostener a la gente en las iglesias para que vayan por miedo a Dios. Ese Dios que fustiga, ese Dios que castiga, ese Dios que consume, ese Dios que destruye. Y la gente va a la iglesia porque si no va a la iglesia se va al infierno. Déjeme decirle, todo eso es falso. La Biblia dice, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. No hay condenación si estás en Cristo Jesús. Si eres hijo de Dios, si eres nacido del Espíritu de Dios, del agua y del Espíritu. Pero la gente no puede vivir en ese temor, porque Dios nos justificó a través del sacrificio eterno de la cruz del Calvario por medio de la sangre del Cordero de Dios. Y hoy en día una persona X dice, Dios me reveló, y ya le hacen un altar y ya le ponen una plataforma roja y es el gran profeta y la apóstola o el apóstol y simplemente son siervos de Dios. ¿Por qué no nos negamos a ese montón de nombres y únicamente somos el siervo de Dios, la sierva de Dios? Así es como nos llama el Señor, siervos. ¿Por qué tienes que darte ese orgullo como Satanás de decir, yo soy un apóstol, o yo soy un profeta, o a mí me usa Dios, o a mí esto y lo otro? Tienes que ser humilde, tienes que ser sencillo y dejar de estar condenando a la gente, dejar de estar mandando a la gente al infierno, porque tú no eres ni juez, ni Jesucristo, ni Espíritu Santo. Tú simplemente fuiste un redimido por la sangre del Cordero de Dios y por agradecimiento tienes que predicar la verdad, no creer que eres el chéchere de la fiesta, el títere de la fiesta, lo máximo. Hay gente que ayuna y se siente superpoderosa y que tienen superpoderes y le quieren poner la mano a todo el mundo para traspasarle que es que el poder de Dios. Déjame decirle una cosa, eso es cuento, el poder de Dios no se traspasa así, la oración se envía, la oración tiene poder, el poder del evangelio, el poder del amor. Pero hoy condenamos a todo el mundo, que la palabra dura, que da esto, que lo otro. Mire, palabra dura. ¿Qué es palabra dura? Es aquella palabra que se revierte en contra de ti cuando no haces caso a la voz del Señor. Entonces, Dios te puede dar una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, pero no confundas la profecía, no confundas el efecto escatológico ni el estudio de la escatología o de la profecía con simplemente una repetición de la palabra de Dios. Hoy hay muchas personas que dicen, ay, la pastora tal, Dios, ella profetizó que iba a haber un temblor. Mira, está temblando en Puerto Rico, está temblando en muchos lugares del mundo, pero eso está escrito. No es que Dios le está dando profecía a nadie, simplemente hay sentires y eso no es profecía. Pero ya hacen de aquello como un Dios y toda la gente quiere que aquel hombre le dé una palabra, que aquella mujer le dé una palabra, que le oren. Mire, la gente tiene que buscar el cuarto oscuro de Dios para meterse en el secreto del Señor y no depender de la oración de nadie. Usted dependa de su propia oración, usted dependa de su propia revelación. El Espíritu Santo está en nosotros, el concepto griego, Emanuisi, Dios en nosotros, no Emanuel, Dios con nosotros, Emanuisi, Dios en mí, Dios en ti, por el Espíritu Santo. Hoy en día tenemos que volver al principio de la Escritura. Hoy en día tenemos que volver a la equidad de la Escritura y predicar una doctrina correcta. La gente está yendo a las iglesias y está abarrotándolas cuando hay un temblor. Y después del temblor se les olvida y se van a lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no hay una conversión genuina. Que la salvación se pierde, que esto, que el otro. Mire, le voy a decir quién se pierde. Se pierde todo aquel que no vive una vida para Cristo. Se pierde todo aquel quien ha rechazado la sabiduría de Dios y el regalo magnífico de la gracia
del poder de Dios en Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Y déjeme decirle, no hay diablo malo. El diablo es un diablo destruido y la gente, todo es el diablo y el diablo y el diablo. Y reprendo al diablo y todo es el diablo. Y la gente siente que quieren ahorcar al diablo y que le dan una trompada al diablo y una galleta al diablo y una garnatada al diablo. Mire, usted no puede luchar con eso. El que luchó y venció de una vez y para siempre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No es usted, no soy yo. Y hay gente que se siente súper poderosa y yo echo demonios y esto y lo otro. Mire, no se confunda. Deje la altivez, deje el orgullo, deje esa prepotencia demoníaca. Arrepiéntase y vengamos y adoramos al Señor juntamente. Humillación es lo que Dios quiere. Puerto Rico, amado, humillación es lo que Dios quiere, un clamor de humillación. Si mi pueblo se humillare, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, países que se los está llevando hoy el diablo mismo, es porque le han dado la espalda al Señor Jesucristo. Hoy, si tú estás viviendo dificultades, es porque te estás alejando del Señor, porque te estás yendo por otra vertiente. Estás escuchando hombres que ni siquiera son sometidos. Estás dándole victores al hombre. Estás engrandeciendo al apóstol, engrandeciendo al profeta, a la pastora. Hay que ponerle el agua a la pastora porque la pastora no tiene la capacidad de llevar el agua a ella. Hay que llevarle el bolso. ¿Quién ha dicho eso? Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Usted no es una servidumbre de nadie. Usted no es la empleada, ni la sirvienta, ni el sirviente, ni el mayordomo del pastor. ¿Quién ha dicho eso? El pastor está para cuidarle a usted. El pastor está para darle palabra de Dios. El pastor está para llevarle a usted a conocer la gratitud del Señor Jesucristo. Pero no, hoy no. Entonces hay iglesias, por ejemplo, allá en la Florida, pastores que se están desviando y metiéndole miedo a la gente que se van a quedar en la tribulación y que esto y que el otro y que ahora viene el cuco y que ahora viene el diablo. Olvídese de eso. Usted está en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. Lea la escritura. Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice que el acta de los decretos fue deshecha, que el diablo y sus secuaces fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario por aquel que lo destronó, y ese hombre se llama Jesucristo. Usted no ha ganado ninguna batalla, usted no ha peleado nada, el que lo hizo todo se llama Jesucristo y usted está escondido en él. No se equivoque, Satanás cantaba y adoraba y tocaba el piano y la flauta y todo lo que él quisiera hacer porque él era el director. Él sabía, él tenía eso de parte de Dios, pero él creía que era él. Yo predico y yo no soy yo, es el Espíritu de Dios en mí. Válgame la vida, que yo crea que esto es mío. Yo prefiero seguir siendo humilde, siendo sencillo y predicando la verdad, que no estar en un banquete y en un manjar de falsa gente. Hoy por hoy tenemos que volver al evangelio. Hoy por hoy tenemos que predicar la sana doctrina, con amor, con respeto, sí, pero tenemos que sacudirnos, amados pastores, por favor. La gente se está perdiendo en la misma iglesia. La gente hace eventos para la iglesia, eventos, cánticos, conciertos para la iglesia. ¿Y qué pasa con el que está en la calle? ¿Usted cree que Jesucristo está en la iglesia? No, él se salió. Él se salió de la iglesia. Él está en usted para que usted busque las almas que están perdiéndose en la calle. En la calle es que están las almas. Pero si en la iglesia están perdidos también, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una campaña evangelística y todos los que se convierten son los hermanos. Y esa religiosidad barata, todos los hermanos pasan todos los domingos al frente para que les pongan la mano. ¿Y a cómo se van a sanar si el que le pone la mano está lleno de demonios? Y está lleno de cuánta porquería. Y hay de todo ahí. No le ponga la cabeza a cualquiera, busque a Dios, que en Dios hay justicia. El pecado de Satanás, la prepotencia. Él quería ser el ídolo. Hoy, ¿cuántos quieren ser ídolos? Y lo peor es cuántos idolatran a un pastor, a una susodicha pastora. ¿Cuántos idolatran supuestamente a un profeta? ¿Cuántos idolatran supuestamente a un apóstol? ¿Cuántos idolatran a un hermano que porque Dios lo usa? Que porque ayunó día y noche. Usted se puede secar ayunando, secar vigilando. Y si usted no tiene amor, no tiene nada. Y usted dirá, pero usted está predicando fuerte. Bueno, yo estoy predicando la palabra del Señor, pero soy consciente de que tenemos que venir al Señor y que si venimos al Señor, Él va a cambiar
cambiar todas las cosas y Él va a cambiar las circunstancias de la vida. Y vamos a servirle al Señor por amor, no por temor. Yo le sirvo a Dios por agradecimiento. Yo le sirvo a Dios porque Él es bueno, porque es maravilloso, porque es extraordinario, porque es admirable, porque es Padre eterno, es príncipe de paz. Ese es el Señor. Por eso yo le sirvo. No porque me da miedo ir al infierno, porque ya fui libre de eso. ¿Y usted? Si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. He aquí, todas las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Dice Corintios capítulo número 5. Qué lindo es el Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Juan 5:39 dice que si no escudriñamos las escrituras, no vamos a encontrar la vida eterna. Mucha gente no lee la palabra. Mucha gente no estudia la palabra. Se conforma con ver una prédica, se conforma con escuchar cánticos y se conforma con ir a la iglesia y poner la cabeza para que el pastor le dé por la nuca. Pa, 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 pa. Sí, pastor, sí, pastor. Y usted no ora siquiera para una dirección de Dios. Pídele a Dios dirección. Si usted está en una iglesia donde el ídolo y el grande es el pastor, salga corriendo. Busque una iglesia. Y si no tiene una iglesia, dígame dónde vive, en qué pueblo, en qué país, haga lo que tenga que hacer y levantamos una iglesia de sana doctrina en su localidad, con una escuela de enseñanza para que usted aprenda lo correcto. Y lo correcto es servirle a Jesucristo. Soy el pastor Eduardo Mora desde la República de Costa Rica. Que Dios le bendiga en esta noche y espero que esta reflexión verdaderamente haya calado en lo profundo de su ser, de su alma y de su espíritu. Que Dios te bendiga de una manera extraordinaria.